Ja bastant el número. Bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a la jornada que fem avui, una sessió superinteressant perquè ha despertat molta inquietud la recent reforma de pensions, per la importància que té aquesta reforma tant en el futur de totes i tots, tant empresaris com també de totes les persones que formen part de les nostres empreses. Al final, aquestes noves normatives sempre quan surten generen unes expectatives i unes, sobretot, inquietuds de saber com les aplicarem, si hem de prendre decisions ara, si les hem de prendre en un futur, en quin moment hem de tenir-les en compte. I per això avui hem pensat que era molt rellevant, tot i que avui és el primer dia de quasi aquest període mig vacacional, però que realment, tot i així, ha tingut moltíssima acollida segurament per aquest enorme interès que té aquesta matèria. Així, avui comptarem, com sempre, amb un excel·lent ponent, Antonio Benavides. Moltes gràcies per estar avui també amb nosaltres. I abans de començar la sessió, passaria també la paraula al Josep Maria Puente, president també de la Comissió Laboral. Que tingueu tots una bona jornada. Al final de tota la jornada, si voleu deixar les preguntes, el nostre secretari general, el Josep Ginesta, moderarà el debat per tots aquells que tingueu preguntes o qüestions. Benvinguts i que tots gaudiu d'aquesta tarda de formació. Bona tarda a tothom. Per mi és novament un plaer poder-vos presentar l'Antonio Benavides, que per qui no el coneixi, que quasi seria estrany, l'Antonio Benavides va ser graduat social i advocat, va exercir professionalment, va ser exinspector d'aquells que manen dintre de la inspecció, sabeu? Aquells que estan molts anys i creen tendències i creen, o fan por quan anaves a veure. I des de l'any 2019, que va deixar ja el càrrec d'inspector, ha continuat amb la seva vida professional i amb la seva experiència fent aquests cursos, com avui intenta il·lustrar-nos quina situació ens trobem, quina és la nova regulació que tindrem sobre la taula a partir d'aquests moments i que, com sempre, és un plaer tenir-lo entre nosaltres i agrair-li que, tot i ser uns dies una miqueta així prevacacionals, avui ens hagi pogut dedicar una estona i estar amb nosaltres. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes, José María. Muchísimas gracias por vuestra amable presentación. Muchas gracias una vez más a PIMEC por esta muestra de confianza en mi persona. Agradecer a la señora Humbert, al señor Puente y al señor Ginesta esta posibilidad de estar con todos ustedes en un tema tan importante para todos y para todas como es el tema de la reforma de pensiones. Y por tanto, vamos a intentar deslindar, analizar esta norma, este nuevo Real Decreto Ley que nos sitúa en un marco normativo cara a las pensiones y vamos a utilizar para ello una presentación que tenemos preparada para ello. Bien, vamos por tanto a analizar este Real Decreto Ley 2/2023, Real Decreto Ley que nos sitúa en el marco de lo que es nuestro sistema público de seguridad social. Empezaremos con algunas cifras para situar el tema de la exposición en la cuantificación y la relevancia que nuestro sistema público de seguridad social tiene en estos momentos. Hay que señalar que en los 2 últimos meses hemos estado por encima ya de los 10 millones de pensiones, con una clarísima y proporcionalidad mayor en la pensión de jubilación, con esos más de 6.300.000 pensionistas de jubilación, que se sitúan en una pensión media de alrededor de los 1.370 euros como importe más relevante. Por tanto, con claridad, dentro del esquema de las pensiones, la pensión de jubilación es cuantitativa y cualitativamente la pensión estrella del sistema. En el ámbito de Cataluña, tenemos esos más de 1.765.000 número de pensiones, con más de 1.115.000 pensionistas de jubilación y con una pensión media superior a la general, a la estándar del Estado, a esos aproximadamente 1.400 euros.
hay que señalar que el Real Decreto Ley se sitúa en un esquema claro de problemática económico-financiera del sistema. El presupuesto vigente para el año 2023 alcanza la friolera cifra de más de 204.000 millones de euros y esto ha supuesto un incremento de cerca del 13% sobre el presupuesto del año anterior, del año 2020. De ese ingente presupuesto de la Seguridad Social, más de 191.000 millones corresponden a pensiones, sin computar dentro del gasto de pensiones lo que es el coste de la asistencia sanitaria y lo que son el coste de los servicios sociales que llevan aparejadas algunas prestaciones. El coste de la pensión de jubilación se sitúa en algo más de 115.000 millones de euros y pues estos miles y millones de euros implican que en las últimas décadas, desde 1996, el incremento cuantitativo en el importe de pensiones que el presupuesto de la Seguridad Social ha tenido que ir incorporando, pues ha incrementado en más de 150.000 millones. Por tanto, hay que relativizar, evidentemente, la cantidad relevante de importe económico que nuestro sistema público de seguridad social nos establece con esas cifras. Algunos cuadros estadísticos. Como vemos, el número de pensiones en España desde el 2005, pues hemos pasado de 7.900.000 a una cifra que supera, como hemos visto, los 10 millones de pensiones. Y en cuanto a la situación de déficit, hay que señalar que hasta finales del 2017 manteníamos una situación económica negativa, manteniéndose alrededor de los 20.000 millones de euros la diferencia entre ingresos y gastos que el sistema denotaba, pero que a partir de finales del 2017, como vemos, se produce una verdadera curva ascendente vertical que nos sitúa en estos momentos en una deuda generada acumulada de nuestro sistema público de seguridad social de más de 106.000 millones a fecha 1 de enero del 2023. Aquí estamos hablando de miles de millones como si fueran cantidades poco relevantes. A veces las grandes cifras macroeconómicas pues nos hacen entender de una forma un tanto dispar la problemática económica. Y en cuanto al gasto presupuestado en pensiones, pues como indicábamos, de una cifra cercana a los 48.000 millones en 1996, hemos pasado en el año 2023 a una cifra que supera los 191.000 millones de euros. Por tanto, lógicamente, cifras astronómicas que pues, nos han venido a delimitar el impacto que esta situación conlleva. En este marco no actual, sino anterior ya de situación económica compleja que nuestro sistema ha venido arrastrando, hay que enmarcar las distintas normas que han modificado el marco de la cobertura de las prestaciones sociales. Hace décadas, la Ley 27/2011, que entró en vigor el 2 de agosto de ese año parcialmente y que posteriormente entró en el año 2013 con algún cambio normativo, apostó claramente por una contención del gasto. Y, por tanto, no estableció grandes medidas de mejorar los ingresos, sino que la propuesta que se hizo en aquellas medidas de reforma fue controlar, establecer mecanismos de reducción de gasto. Recordemos que a través de esa norma se modificaron las jubilaciones anticipadas, se modificó la edad de jubilación en ese periodo transitorio que estamos todavía vigente hasta el año 2027, se amplió la base reguladora de 15 a 25 años, se estableció nuevas fórmulas de cálculo de la pensión de jubilación, modificando el porcentaje que se aplica a la base reguladora y se estableció unos mecanismos de revalorización de pensiones que prácticamente hacían que cada año, dada la dificultad económica del sistema, se situaba en el 0,25% de incremento de ROA. Por tanto, era claro que la propuesta del 2011 y del 2013 fue la contención del gasto, estableciendo medidas correctoras que afectaban en el reconocimiento directo inicial de las pensiones.
Sin perjuicio de que con posterioridad tuvo algún cambio de matiz en alguna cobertura, quizás en el escalaje, en el escalón siguiente de la reforma, habría que referirnos a la Ley 21/2021, que entró en vigor el 1 de enero del año pasado, que volvió a reformular el cálculo de las jubilaciones anticipadas. Podemos decir que el final de ese mecanismo de reforma en cuanto a las jubilaciones anticipadas no fue establecer peores condiciones con carácter general que había en la norma anterior, y sí que posiblemente en la jubilación anticipada voluntaria pues estableció alguna medida correctora que precisamente entra en vigor el 1 de enero del próximo año 2024 y que atemperará, en el caso de importes de pensiones máximas, el importe inicial. Y llegamos a la reforma que vamos a comentar a continuación, a la reforma del año 2023, indicando evidentemente que queda claro que todos los mecanismos de reforma anteriores pues no ha dado el resultado que el legislador intentó aplicar, porque si no, no hubiera sido necesario establecer nuevas medidas correctoras a través de este Real Decreto Ley. Ejemplo claro de que incluso los cálculos que se habían hecho el año pasado con la entrada en vigor del mecanismo de equidad intergeneracional a partir de 1 de enero del 2022, no eran unos supuestos suficientemente analizados respecto al impacto económico negativo que la norma ha podido establecer. El que tengamos distintas normas jurídicas que han establecido mecanismos de reforma nos establecen complejidades interpretativas relevantes. En principio, porque tenemos periodos transitorios superpuestos. Todavía estamos en los periodos transitorios de la Ley 27/2011 respecto a la edad, respecto a la base reguladora, respecto a algunas medidas, y sin haber acabado ese periodo transitorio, pues aparecen otros periodos transitorios con nueva normativa, con nuevas medidas que hacen que se superpongan en el tiempo distintas medidas de distintas normas cuando todavía no han acabado de finalizar los periodos transitorios anteriores. Por tanto, estamos a veces en periodo transitorio del periodo transitorio del periodo transitorio, cosa que pues recuerda aquello célebre frase de los hermanos Marx de la parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la segunda parte. Pues aquí nos perdemos con periodos transitorios el periodo transitorio de la primera parte es el periodo transitorio de la segunda parte. Y aquí, pues como veremos, incluso con este Real Decreto Ley nos situamos en periodos tan amplios de evolución temporal como alcanza alguna medida hasta el año 2065. Sí, 2065. Por tanto, desde el punto de vista eminentemente técnicos, sin entrar en disquisiciones de tipo de política legislativa, podemos indicar, bueno, que si en décadas el legislador no es que haya acertado muy de pleno con las medidas de reforma, teniendo que contrarreformar y teniendo que establecer nuevos periodos transitorios a los periodos que ya había, pues lo primero que cualquier ciudadano se puede plantear desde el punto de vista técnico es que si estos prolongados periodos transitorios van realmente a solventar el tema económico de ese déficit cada vez mayor que nuestro sistema público de seguridad social puede plantear en el futuro y posiblemente para las futuras generaciones. Tenemos, por tanto, una superposición de periodos transitorios que habrá que analizar. ¿Qué instrumentos jurídicos establece este Real Decreto Ley de reforma de pensiones? Pues en principio hay que indicar que la pensión estrella del sistema, como hemos visto tanto de forma cuantitativa como de forma cualitativa, como es la pensión de jubilación, no tiene excesivos cambios con este Real Decreto Ley. La estructura de la jubilación a la edad legal ordinaria no se modifica. Las jubilaciones anticipadas, tanto en cuanto a edad, requisitos, cuantías, importes, no se modifican. La estructura sigue siendo la misma que teníamos con anterioridad a este Real Decreto Ley. Hay una evidente modificación en el cálculo de la base reguladora, pero es una modificación que tiene un elevadísimo periodo transitorio que veremos que no va a afectar en los próximos años a aquellas personas que nos puedan estar siguiendo en el webinario y que tengan la inquietud de una futura jubilación en los próximos años. Podemos decir
prácticamente que hasta el año 2040 el cálculo de la pensión de jubilación, la fórmula de cálculo, en virtud de lo que establece esta norma, no va a tener grandes diferencias de lo que era con anterioridad a este Real Decreto Ley. Eso sí, siempre que este texto llegue hasta el 2040, que esto es otra cosa que evidentemente no siempre está claro en la política legislativa, como hemos visto en los últimos años. Sin perjuicio de que los efectos de la reforma de pensiones afectan en poca dimensión a la pensión de jubilación, sí que se ha utilizado este Real Decreto Ley para establecer correcciones técnicas en otras prestaciones que no son las de jubilación, como es la incapacidad temporal, como es la cobertura de los contratos a tiempo parcial o como es la prestación de cuidado de hijos afectados de cáncer, otra enfermedad. Y, en mi opinión, este Real Decreto Ley, que se conoce como reforma de pensiones, más que reforma de pensiones, se trata de una reforma de cotizaciones para obtener la recaudación suficiente para dar cobertura a las pensiones. Las medidas estrellas respecto a las pensiones son bien escasas y lo que sí que hay son importantes novedades en las formas en que se van a financiar las prestaciones. Y en esto, pues lógicamente, en una organización empresarial en la que nos encontramos en esta sesión de webinario, pues lógicamente con la correspondiente incremento de costes que esa mayor cotización a la seguridad social por las distintas vías que se prevén en el Real Decreto Ley, pues van a implicar con la posible incidencia. En las estadísticas o los estudios nos indican que cada décima de incremento en cotización, pues hay una correlativa correspondencia en una pérdida de empleo. Por tanto, pues hay que tener en cuenta que pues ya veremos, lógicamente, en el futuro cómo pueda incidir esta mayor cantidad de coste que la norma que vamos a comentar establece. El Real Decreto Ley no modifica, como indicaba, las modalidades de jubilación. La jubilación a la edad legal ordinaria sigue su trayecto hasta el año 2027, se mantiene la carencia en los 5.475 días, se mantiene el porcentaje de cálculo de la pensión. En estos momentos el 100%, recordemos que se alcanza con 36 años y 6 meses y que pasaremos a un periodo de 37 años de cotización para poder llegar al 100%. Pero el Real Decreto Ley no toca ni un punto ni una coma en este sentido. No se modifican tampoco las jubilaciones anticipadas, se siguen manteniendo las dos vías de jubilación anticipada involuntaria y la voluntaria, con los requisitos de carencia y edad que la normativa previa nos había podido establecer. Y lo que sí que va a afectar a que de una forma muy matizada y de una forma enormemente progresiva, a partir del año 2037, pero con una garantía, como veremos, que alcanza inicialmente hasta el 2040 y que en algún caso puede llegar hasta el 2044, va a establecer efectos, en mi opinión, muy limitados sobre el cálculo de la pensión de jubilación en los próximos años, en la medida que la base reguladora que sirve de elemento inicial de cálculo va a tener una modificación muy progresiva en el tiempo y con efecto bastante limitado. Por tanto, el esquema actual de la jubilación, aquellas personas que estuvieran en tránsito de jubilación en los próximos años, pues no hay, en virtud de esta norma, que tener ningún elemento de posible precaución negativa, porque no la hay en la forma, ni en los requisitos, ni en el cálculo respecto a la situación actual. Pasamos, por tanto, a concretar en qué aspectos incide el Real Decreto Ley que estamos analizando. Concretamente, en la pensión de jubilación, los supuestos en los que altera de una forma muy progresiva el cálculo es en la modificación de la base reguladora. Base reguladora que en estos momentos es de 25 años, los 300 meses anteriores dividido entre 350, y que vamos a una nueva base reguladora con la regla 29.2, que luego comentaremos,
con un periodo muy progresivo a partir del 2037, donde se aplicaría ya la medida de 27 años. Hay una mejora en el cálculo de las bases reguladoras en aquellos casos en los que la persona, a lo largo de su vida laboral, dentro del periodo de cálculo, ha podido tener periodos que no ha cotizado, lo que se llama técnicamente integrar lagunas. Pues la integración de lagunas en la pensión de jubilación y como contrapartida también a la pensión de incapacidad permanente derivada de enfermedad común se mejora a partir del 2026 y se mejora de una forma más intensa para las mujeres. Otro de los efectos que va a producir esta reforma del Real Decreto Ley 2/2023 es unas correcciones técnicas que la norma establece tanto en el reconocimiento inicial de prestaciones cuando estamos en una aplicación por norma internacional y a veces los tiempos de espera se dilatan a esperas y a expensas de que el sistema público de seguridad social del otro Estado facilite la información a la Seguridad Social española, bueno, pues se flexibiliza el reconocimiento para que la persona no tenga un tiempo de espera muy superior al necesario. Se establecen mecanismos de revalorización, manteniendo la revalorización de las prestaciones en función del IPC medio de los 12 meses anteriores y se postula a partir de los próximos años un incremento de revalorización en el importe de las pensiones máximas como contrapartida al incremento notorio que las bases máximas de cotización van a tener. Y se articulan también mecanismos de corrección técnica cuando entra en juego el complemento a mínimos, cuando la pensión inicial no llega al importe mínimo que establece la Ley de Presupuestos cada año, y se establece la concreción y el cómputo de las pensiones extranjeras para delimitar el derecho o no total o parcial a ese complemento a mínimos. Como indicaba, otra de las patas de la mesa de este Real Decreto Ley es establecer una mejora en la cobertura social de los contratos a tiempo parcial. Se sustituye el concepto tiempo cotizado para las carencias de los trabajadores con contrato a tiempo parcial por el tiempo de periodo en alta. Es decir, que a partir del 1 de octubre, cuando entre en vigor concretamente esta norma en ese aspecto, desaparece ese coeficiente global de parcialidad que hasta el momento conjuga el derecho de acceder a las prestaciones de los tiempos parciales y se sustituye la parcialidad por el tiempo en alta. ¿Esto qué quiere decir? Que 5 años una persona trabajando el 10% de la jornada, pues son 5 años a efectos de carencia, no el 10% de 5 años. Por tanto, se sustituye el concepto día cotizado por el concepto día en alta. Se trabaje o no se trabaje, se cotice o no se cotice. Será el tiempo de duración del contrato y no la jornada lo que nos determine el acceso a las prestaciones de los trabajadores con contrato a tiempo parcial, lo que evidentemente supone una mejora en relación a la situación anterior. Se modifica también la prestación de incapacidad temporal en relación a la prórroga expresa que había que formalizar a partir de llegar al primer año, como luego comentaremos, y se reformula ampliando hasta los 26 años en algunos supuestos la prestación de hijos afectados de cáncer u otra enfermedad. Pero la cuarta parte de la mesa, y posiblemente la más importante, es la financiación. Y en financiación se produce un cambio en cuanto a la regulación futura de las bases máximas de cotización, a una reformulación del mecanismo de equidad intergeneracional que entró en vigor el 1 de enero de este año y el establecimiento de una cotización de solidaridad sobre los salarios que excedan la base máxima mensual de cotización en el régimen de trabajadores por cuenta ajena. Por tanto, la financiación es un aspecto muy importante de lo que es el devenir de esta medida de reforma, teniendo en cuenta el planteamiento de mayor volumen de ingresos. Si tuviéramos que calificar algo esta reforma del 2023, con claridad ha apostado por el incremento de ingresos
y mantiene o incrementa de forma muy parcial posiblemente el mantenimiento de gasto. Por lo tanto, el punto de partida es distinto a la de normas anteriores, donde el punto se había puesto en la contención del gasto y ahora se pone el punto en el incremento del ingreso. Ya sabemos que en una casa, en una empresa, cuando la situación económica es negativa, o reducimos gastos o incrementamos ingresos, o las dos cosas a la vez. Bueno, pues está claro que la reforma del 2023 apuesta por el incremento de ingresos y no tanto por la contención del gasto. ¿Qué problemática de aplicación práctica tiene el Real Decreto Ley? Bueno, pues la primera consecuencia de las correcciones técnicas que se establecen son una disparidad de fechas de entrada en vigor. Miren ustedes, de ese Real Decreto Ley hay cosas que entraron en vigor el día de su publicación, el día 17 de marzo en el BOE. Hay cosas que entraron en vigor al día siguiente, el 18 de marzo. Hay una entrada en general que empezó el día 1 de abril. Hay cosas que entran en vigor el 17 de mayo. Hay cosas que entran en vigor el 1 de octubre. Hay cosas que entran en vigor el 1 de enero del 2024, otras el 2025, otras en el 2026. Por tanto, hay que tener en cuenta, además, elevados periodos transitorios que en algún caso, como en algún supuesto establece algunas de sus disposiciones, hasta el año 2065. Por tanto, hay que tener en cuenta que para ver la aplicación práctica de cuándo entra en vigor cada una de las correcciones técnicas, pues tenemos que tener el calendario bien al lado, porque las fechas de entrada en vigor son dispares en cuanto al calendario de aplicación, motivado e incrementado por esos periodos transitorios amplios que la norma nos establece. Primera y gran medida en relación a la jubilación. Como de todos creo que es conocido, porque en las noticias, los medios de comunicación social incidieron durante tiempo sobre esta medida, se va a modificar el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación. La Ley 27/2011 estableció el tránsito de un importe de base reguladora calculada con los últimos 15 años a un cálculo que ya finalizó el periodo transitorio con 25 años. Por tanto, la regulación que tenemos en estos momentos es computar las 300 bases anteriores al mes previo a la fecha del hecho causante, efectuar la revalorización correspondiente y dividir entre 350, y esto nos da el importe de la base reguladora. Como los medios de comunicación social adelantaron, el sistema al que se va a dar el salto es un sistema de 29/2, es decir, computar en los 29 últimos años anteriores a la jubilación las bases de los mejores 27 años y depreciar de esos 29 las bases de menor importe en esos 24 meses que no se computaron. Esta medida no entra en vigor hasta el 1 de enero del 2026. Y aun entrando en vigor, como veremos, hay una garantía de mantenimiento de la situación actual. Por tanto, hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, que la norma no entra en vigor en bloque a partir del 2026, entra de forma progresiva, como vamos a ver. Y dos, que a pesar de que la norma entre en vigor en enero del 2026 de una forma progresiva, vamos a tener la garantía hasta el año 2040 de mantener el cálculo actual de 25 años. Por tanto, el INS hará un doble cálculo cuando la persona a partir del 2026 solicite la jubilación. Aplicará la norma general, que será la vigente de ese año, y hará un segundo cálculo por los 25 años actuales y reconocerá el importe de la pensión por el importe mayor, con mayor beneficio a la persona. Por tanto, está claro que hasta el año 2040 una posible aplicación de la nueva base reguladora únicamente servirá para aquellas personas que les salga mejor la nueva base reguladora que la que tenemos ahora. Porque si sale mejor los 25 años, con mantener los 25 años, el INS reconocerá igualmente la pensión. Normalmente,
y habitualmente computar más tiempo de pensión hace decaer y minorar el importe final. Esto sucede en la mayoría de ocasiones. Pero en algunas ocasiones el computar más tiempo cuando las bases últimas han sido peores y las bases iniciales han sido de mayor cuantía, pues puede producir el efecto contrario. Por tanto, vamos a tener durante un largo periodo de tiempo dos fórmulas de cálculo de la base reguladora en función de lo que entrará en vigor el 1 de enero del 2026, pero la garantía complementaria de que se siga aplicando el cómputo de 25 años. Cuando a partir del 2026 finalice el periodo transitorio, que ya adelanto que finalizará en el año 2037, ¿qué cálculo hará la entidad gestora? La entidad gestora tirará 348 meses para atrás, computando desde el mes previo al anterior al del hecho causante, es decir, 29 años. 348 meses, que son 29 años. Esas bases se revalorizarán, en su caso se integrarán lagunas si algún mes no ha habido cotización, y la entidad gestora elegirá las mejores 324 bases, es decir, los 27 años mejores, y el importe de esas bases lo dividirá entre 378. Y ese será el resultado de la cuantía de la base reguladora de la pensión de jubilación. Hay que significar que esos 27 años, esas 324 bases, no tienen por qué ser ininterrumpidas, no tienen por qué ser continuas una después de otra. Se pueden coger 5 de un año y 3 de otro. Por tanto, hay que tener en cuenta que se despreciarán las 24 peores, aunque no sean consecutivas, y se computarán las mejores 324. Pero como indicaba, esta norma de computar 27 años no entra en vigor plenamente el 1 de enero del 2026. El 1 de enero del 2026 empieza el primer periodo transitorio de base reguladora y en el 2026 el INS hará un primer cálculo computando en los últimos 352 meses la suma de las mejores 302 bases de cotización y el importe de la suma lo dividirá entre los 352,33. Por tanto, en el 2026 hará el cómputo por 25 años y 2 meses. En el 2027, 25 años y 4 meses. En el 2028, 25 años y 6 meses. Pero a la vez que estos cálculos, en el año 2026, además de computar la norma transitoria de 25 años y 2 meses, como he dicho, aplicará la garantía y hará el cálculo por 25 años. Por tanto, en el 2026, el INS hará una doble determinación del importe de la pensión. Calculará con lo que dice la norma, que son 25 años y 2 meses, pero hará también el cálculo con 25 años, que es la norma actual. Y reconocerá la pensión por el importe más alto. En el 2027, pues hará el cálculo por 25 y 4 meses y hará el cálculo por 25. Y reconocerá en el importe más alto. Y no será hasta el 2037 cuando ya lleguemos al importe final de computar 27 años en los últimos 29. Por tanto, hasta el 2037 no entraría en vigor esa norma que progresivamente, desde el 2026 hasta el 2037, operará en los efectos de incremento de la base regular. Pero como he señalado, durante ese prolongado periodo transitorio, el INS hará el cálculo por 25. Por tanto, no hay ninguna minoración en el importe de la pensión hasta que no finalice en el 2040 esta garantía. Por tanto, hasta el año 2040, cualquier persona que se jubilara en el periodo comprendido de ahora al 2040, la fórmula de cálculo va a ser exactamente la misma que tenemos en estos momentos, porque si le sale mejor computar los 25 que computar los que en su momento correspondan, el INS reconocerá por la cuantía. Pero es que además del periodo de garantía hasta el 2040,
tenemos con posterioridad un segundo periodo transitorio. Por ello les comentaba aquello del periodo transitorio de la primera parte, es el periodo transitorio de la segunda parte, y al final hay que leerse la norma de arriba a abajo, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para no perderse en el articulado de los periodos transitorios. Cuando lleguemos al 2040 ya hemos dicho que lo de computar la norma actual de 25 años desaparece, pero empieza otro segundo periodo transitorio más corto. En el 2041 el INS hará dos cálculos. Hará el cálculo ya por 27 años, por 25 no, porque en 2040 acaba, pero lo hará por 25 años y 6 meses. Y por tanto reconocerá por la mejor de la cuantía. En el 2042 hará el cálculo general por 27 años y hará el cálculo por 26 años. Al año siguiente por 26 años y medio, y hasta el 2044, señoras y señores, no entraría en vigor lo que es la norma final de, en todos los casos, aplicar los mejores 27 años en los últimos 20. Por tanto, podemos decir que en lo que se refiere a el cálculo de la pensión de jubilación, pues tienen que pasar décadas y décadas para que la cuantía pueda tener alguna minoración relevante en la cuantía de la pensión de jubilación. En el cálculo, la otra medida que se modifica y es con una regulación más positiva para el beneficiario o beneficiaria es la integración de lagunas. Como sabemos, cuando la Seguridad Social calcula la pensión y hay meses en los que no hay cotización, se computa, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, hasta un máximo de 4 años la base mínima y si hay más periodos sin cotización con el 50% de la base mínima. Pues bien, a partir del 1 de enero del 2026, en el caso de las mujeres, se mejora la regulación de esta integración de lagunas. En lugar de 5 años a base mínima, serán 1 año más, 6 años a base mínima. E incluso habrá un 7º año que en lugar de aplicar el 50% de base mínima, se aplicará el 80% de base mínima. Esto implica que para la mujer, a partir del 2026, que tenga importantes lagunas de cotización, la integración va a tener una mejor respuesta. Esa misma norma de mejorar la integración de lagunas también se aplicará a los hombres que acrediten el cumplimiento de los requisitos que el artículo 60 de la Ley General de Seguridad Social establece para percibir el complemento de reducción de brecha de género, salvedad hecha del requisito de que la pensión sea inferior a la cuantía que percibe la mujer. Por tanto, a partir del 2026, una posible mejoría en relación a la situación de integración de lagunas. También, a partir de ese año 2026, se modifica para los tiempos parciales la integración de lagunas. En estos momentos, la integración de lagunas de los tiempos parciales se hace atendiendo a la proporcionalidad del contrato de trabajo. Por tanto, si la persona tiene un contrato al 50%, la integración de lagunas no es al 100% de la base mínima, sino al 50% de la base mínima. Y si tiene un contrato previo del 50% y hay más periodo de integración de lagunas, es el 50% del 50% de la base mínima. Pues bien, a partir del 1 de enero del 2026, esta particularidad que, por otro lado, el Tribunal Constitucional había determinado que no suponía ningún efecto discriminatorio respecto a los tiempos completos, sin embargo, desaparece. Y a partir del 1 de enero del 2026, la integración de lagunas de los tiempos parciales se hace como en los tiempos completos, independientemente de la proporcionalidad de la jornada realizada. Por tanto, aunque la jornada fuera del 10%, la integración de lagunas va a ser al 100% de la base mínima o, transcurridos los primeros 4 años, al 50% de la base. Las personas autónomas, los trabajadores por cuenta propia, no disponen de integración de lagunas. Por tanto, es una de las numerosas asignaturas pendientes que el colectivo de autónomos tiene todavía respecto a los trabajadores por cuenta ajena
en el marco de las pensiones de nuestro sistema público de seguridad social. Los trabajadores por cuenta propia, a fecha actual, no tienen integración de lagunas, por tanto, cuando el INS tira 25 años para atrás para calcular el importe de la pensión de jubilación, si en algún mes no ha habido cotización porque la persona no estaba en alta y cotizando, pues computa cero y no hay integración de lagunas como en los de cuenta ajena. Bueno, pues esta situación se mejora de una forma muy puntual, muy marginal en relación a los cuenta ajena, porque a partir del 1 de enero del 2026, los trabajadores autónomos que tengan una laguna de cotización tras haber percibido la prestación de cese de actividad, tendrán hasta un máximo de 6 meses sobre la posibilidad de que se le compute en lugar de cero, como actualmente, la base mínima del tramo 1 de la tabla general del nuevo sistema de cotización que en ese ejercicio esté vigente. Por tanto, no es equiparable a los cuenta ajena ni por asomo, es mucho más restrictivo, primero, porque si no hay prestación de cese de actividad que perciba la persona autónoma, no hay integración de lagunas, y segundo, porque la integración de lagunas se limita a un máximo de 6 meses tras esa prestación. Por tanto, pues hay que indicar que es un paso, evidentemente es un paso, no había nada, y cualquier paso en el sentido es más positivo, pero muy alejado de lo que es la cobertura de los cuenta ajena. Por tanto, aquí el colectivo de autónomos, los amigos de autónomos de PYMEC, pues tienen todavía un recorrido importante de presión y de determinar esa mejora del colectivo de autónomos. En materia de pensiones, está claro que se mantiene, por un lado, el incremento de pensiones con el IPC, por tanto, las pensiones subirán y se incrementarán cada año con la revalorización del IPC, pero en el caso de las pensiones máximas, como hay claramente un mayor incremento del coste de cotización, se intenta que las pensiones máximas, junto con el importe del IPC, tengan un incremento añadido a partir del 1 de enero del 2025 del 0,115%. Algo es algo. Lo que pasa es que a la hora de comparar lo que sube la base máxima y lo que sube la pensión máxima, como veremos, la base máxima sube el 1,20%, el IPC más 1,20%. Pues lógicamente, si las bases suben el 1,20% y las pensiones suben el 0,115%, pues lo que quiere decir es que todavía el decalaje entre la base que yo cotizo y lo máximo que puedo percibir se está separando. El nivel contributivo de nuestro sistema se va haciendo cada vez más amplio y, por tanto, la correlación entre base y prestación, que es uno de los axiomas de un sistema contributivo de seguridad social, pues se van rompiendo, porque va a subir porcentualmente mucho más la base de cotización que el importe de la pensión máxima. Lógicamente, la base 1,20, la pensión el 0,115. Bueno, las matemáticas son la única ciencia exacta que dicen que existe y, por tanto, la cuantía es relevante. Para el periodo 2050-2065, y quien esté aquí y lo pueda ver si es que se mantiene la norma, hay unos incrementos adicionales siempre que el texto se mantenga. Yo les indicaba que posiblemente esta reforma, más que reforma de pensiones, se tenía que haber denominado reforma de cotizaciones, porque realmente el tema importante y estrella no es tanto la reforma. Hemos visto que más que reforma, en mi opinión, son reformillas, valga con el máximo respeto a todo el mundo, pero sí que hay una apuesta clara por el incremento de los ingresos a través de distintas vías. El incremento de bases máximas, el incremento del mecanismo de equidad intergeneracional y esa nueva cotización de solidaridad. Como acabo de comentar, las bases máximas a partir del 1 de enero del próximo año 2024 se incrementará el IPC promedio de los 12 meses anteriores más el 1,20. Por lo tanto, lo que quiere decir es que va a hacerse más amplio, como les indicaba hace un momento, la correlación entre lo máximo que puedo cotizar y lo máximo
que puedo percibir. En estos momentos, ya con el cómputo que hay, una persona que haya cotizado en los últimos 25 años en base máxima, la base reguladora se sitúa alrededor de los 3.700, 3.750 euros y el importe máximo de la pensión son 3.058. Pues claro, todavía si sube más la base máxima que lo que puede subir la pensión máxima, esa separación, ese foso entre los dos extremos de él mismo se van a ensanchar, se van a hacer más amplios. A veces, aunque uno no quiera comentar la política legislativa y se centra únicamente en las cuestiones técnicas, pues podemos señalar la gran sorpresa del incremento del mecanismo de equidad intergeneracional. El año pasado, la Ley 21/2021, leíamos la exposición de motivos y el sistema estaba asegurado con ese 0,6% de cotización que a partir del 1 de enero entró en vigor. Y un año más tarde, ese 0,6% no es ya suficiente y se reforma de forma que progresivamente va a llegar a duplicarse en su cuantía hasta el 1,20%. Por tanto, o no se hicieron bien los números en el 2021 o no se han hecho bien en el 2023, porque las cosas no cuadran si tras haber transcurrido prácticamente 12 meses, aquel mecanismo que nos iba a garantizar el futuro de nuestro sistema claramente se ha tenido que duplicar en el futuro para alcanzar esa misma acción. El incremento es progresivo. Este año mantenemos el 0,6, el año que viene será el 0,7, en el 2025 será el 0,8 y así llegaremos hasta el 2029, donde ya será el 1,2. El 1% a cargo de la empresa y el 0,2% a cargo de la persona trabajadora cuando estemos en el marco de la relación laboral y el 1,2% a cargo de la persona autónoma, porque hay que recordar que el mecanismo de equidad intergeneracional se aplica a todos los regímenes del sistema, sean cuenta ajena o sean cuenta propia, a todo el sistema en el que haya cotización por jubilación, hay que incorporar ese mecanismo de equidad intergeneracional. Y para que no haya dudas de que esto es una medida recaudatoria, se establece que la cotización por este mecanismo de equidad intergeneracional no puede ser objeto de ninguna bonificación, reducción, exención o deducción. Lo que quiere decir que el importe del mecanismo hay que pasar por caja sí o sí. Es decir, que aunque la persona por algún beneficio de cotización tuviera el 100, el 85, el 70% de bonificación de cuota, el porcentaje del mecanismo de equidad intergeneracional no puede tener ningún tipo de beneficio y, por tanto, hay que ingresarlo. De hecho, dada la redacción del texto, pues en el enero y febrero se pueden haber producido alguna incidencia que ya el último boletín de Noticias Red articuló para la posible reclamación si se ha aplicado alguna deducción o bonificación en la materia del mecanismo de equidad intergeneracional, porque el cambio normativo que establece el Real Decreto Ley en esta medida se retrotrae al 1 de enero del 2023. Por tanto, otra medida transitoria que entra en vigor. En materia de ingresos, hay que señalar que durante todo el periodo de negociación en la mesa de diálogo social, un tema claro era la propuesta sindical del destope total o parcial de cotizaciones. No ha salido un destope como tal de cotizaciones, pero sí que tenemos que tener en cuenta que se ha incrementado de forma notoria la cotización, no de una forma directa con un destope, pero sí con una forma indirecta complementaria, tanto a través del mecanismo de equidad intergeneracional como con el incremento del 1,2% sobre base máxima y con el instrumento de la cuota de solidaridad. De forma que a partir del 1 de enero del 2025, cuando se calculen los trabajadores por cuenta ajena el importe de la base y el salario computable conforme establece la Ley General de Seguridad Social, hay una parte que no forma parte de la base por estar topada, el exceso sobre esa base topada será objeto de una cotización adicional denominada cuota de solidaridad. Por tanto, lógicamente, con un mayor coste.
Recordemos que la base actual es 4.495. Como esto entra en vigor en el 2025, pues es muy probable que estemos alrededor de una base de los 5.000 euros aproximadamente. Lógicamente no podemos saber porque no sabemos lo que va a subir el IPC y, por tanto, demotar, pero si ya está cerca de los 4.500, pues el próximo año ya estará para el 2025 5.000 o alguna cuantía superior. De ese tipo progresivo que se va a producir desde el 2025, la parte del león se lo lleva la cotización de la empresa con el 83,40% del tipo de cotización correspondiente y el 16,60% la persona trabaja. Aquí, en último momento, hubo un cambio porque se pensaba en el borrador incrementar progresivamente de un 1% hasta un 6% y al final, pues el Real Decreto Ley publicó otra medida que es más progresiva. A partir del 1 de enero del 2025, cuando se haga el cálculo de la base y la base exceda hasta un máximo de un 10%, el exceso de salario no cotizado tendrá una cotización añadida del 0,92%. Entre el 10 y el 50, lo que pueda continuar un 1%, y en el caso de mayor retribución, pues lo que tenemos en la pantalla en la columna de la derecha. Así vamos incrementando progresivamente esa cuota de solidaridad que, para tener pues un ejemplo claro, el primer año no sería excesivo, con un exceso de salario de 2.000 euros, pues tendríamos ese coste de una cuantía un tanto residual sobre la idea que tenemos en pantalla. ¿Qué pasaría a transcurrir de los años? Pues cada año va subiendo porcentualmente la cuota de solidaridad. Llegamos al 2045, en el exceso hasta el 10% de la base máxima será el 5,50, entre el 10 y el 50 adicional un 6% y a partir del 50 un 7%, lo que evidentemente denota una progresiva incremento de costes que se va a producir en estos supuestos. Nos podemos plantear esto a cuántas personas puede afectar. Yo, lamentablemente, no dispongo de los datos de la Seguridad Social y, echando mano de la última estadística publicada del ejercicio 2020 de los rendimientos de trabajo de la agencia tributaria, pues estaríamos cercano a los 1 millón de contribuyentes que han declarado rendimientos de trabajo superiores a los 60.000 euros, que sería posiblemente la franja, teniendo en cuenta que no es exacto, porque a nivel fiscal, como sabemos, hay personas que declaran como rendimiento de trabajo, pero son trabajadores por cuenta propia, como sucede con los administradores. Por tanto, no es equiparable el dato. Esta cuota de solidaridad se aplicaría en todos los plazos reglamentarios de ingreso y, por tanto, puede suceder que por complemento de incentivos que se pueda obtener un mes podamos superar base máxima y tengamos la cotización, al siguiente mes no superemos base máxima y no tengamos cotización. La cotización no es anual, la cotización es mensual y, por tanto, iría en los mismos plazos reglamentarios que la norma establece. Y la gran problemática de esta cotización es que no computa para las prestaciones. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que tiene un carácter cuasi impositivo sobre el salario en exceso sobre la base máxima, porque esa cotización de solidaridad con esos tipos que hemos venido comentando no va a suponer ninguna mejora directa a la prestación de la persona que está cotizando. Por tanto, se desequilibra aún más el carácter contributivo del sistema, porque hay cotizaciones, no solo ya por el incremento de base muy superior al incremento del tope de pensión, sino porque además hay una cotización que no sirve para mejorar la cobertura de quien lo está realizando. Hay que decir que todos estos amplios periodos transitorios tienen un seguimiento de proyección, de aplicación, y las desviaciones en cuanto al gasto están tasadas en la norma. Se establece que la AIREF hará unos informes en cuanto a la evolución del gasto y, conforme a las propuestas que puedan haber a nivel legislativo, pues establece las consecuencias jurídicas. En 2 minutos, para cumplir con el tema del horario previsto,
otras medidas ya de una forma más puntual. Incapacidad temporal. En incapacidad temporal parece que volvamos en el túnel del tiempo al pasado. ¿Por qué? Porque la prórroga expresa que en incapacidad temporal se producía a partir del día 365 para llegar a los 18 meses de baja, desaparece a partir del 1 de octubre. La persona que esté de baja por enfermedad o por accidente el día 365 continuará estando en incapacidad temporal el 366, el 367, sin resolución expresa. Y hay que tener en cuenta que la desaparición de esta resolución expresa hace que la empresa mantenga la obligación del pago delegado hasta el día 545, teniendo en cuenta que esta norma entrará en vigor el 17 de mayo de este año 2023 y que es indiferente a la hora de aplicar lo que estoy comentando que el proceso de IT sea anterior o posterior al 17 de mayo. Al llegar al día 365, si la persona está en incapacidad temporal, seguirá estando en incapacidad temporal, aunque no haya esa resolución expresa. Se mejora la prestación de cuidado de hijos afectados de cáncer u otras enfermedades graves, porque en el caso de hijos con una calificación de discapacidad igual o superior al 65%, la extinción de la prestación no se hace a los 23 años, sino a los 26 años. Por tanto, hay una mejora en estos supuestos. Y en cuanto a los tiempos parcial, se sustituye, como he comentado, el concepto para carencia de día cotizado o periodo de carencia por el periodo en alta. Por tanto, son los periodos en alta los que computan y no el tiempo cotizado. Está también en el Real Decreto Ley en la nueva regulación de alta y cotización de los becarios, con o sin remuneración. La norma precisa que a partir de octubre habrá que dar de alta a los becarios, tanto haya remuneración o contraprestación como no lo exista, y se establecen las modalidades tanto de tramitar el alta como las cotizaciones en ambos supuestos de norma de posible utilización de becarios. Y acabo, para cumplir al minuto y a rajatabla el tiempo concedido, el tema de la modificación del Real Decreto Ley 13/2022, es decir, del nuevo sistema de cotización de trabajadores del RETA. Como sabemos, a partir del 1 de enero de este año entró en vigor el nuevo sistema en función de los rendimientos netos, y lo que este Real Decreto Ley ha venido a determinar es unas series de puntualizaciones y correcciones técnicas. Uno, el mantenimiento de los beneficios de cotización que la persona autónoma podría arrastrar del año 2022 en aquellos casos que se pudiera incrementar la base de cotización, se seguirán manteniendo en el porcentaje correspondiente sobre la base mínima del año pasado, que era 960,60, y por tanto el beneficio se seguirá calculando sobre ese importe. Se había producido una cierta laguna jurídica porque la norma no lo había previsto. Y dos, y una buena noticia en el cálculo de la cotización, es que el año que finalice esa aplicación del beneficio de cotización, el cómputo de ingresos al objeto de la regularización de cuotas se hará de forma proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que pudiera venir en el 2023 de una tarifa plana que inició en el 2022 y que finalice esa tarifa plana el 30 de junio, en lugar de computar para regularizar los rendimientos de julio a diciembre todo el rendimiento del año, se computaría únicamente la parte proporcional del periodo objeto de regularización y, por tanto, el 50% de los ingresos y no la totalidad de los ingresos. Es una corrección técnica importante porque esto va a evitar que en los meses que haya regularización el incremento de la base fuera mucho más notorio, porque lógicamente no es lo mismo dividir el importe entre 365 días que dividirlo entre 180 días. Por tanto, la atenuación del importe anual determina también la reducción de la regularización que puede hacer la tesorería al año siguiente. Estos son los aspectos fundamentales. Lógicamente, como vemos, junto con el tema de la
pensión hay otras correcciones técnicas que quizás tengan más relevancia que esa prolongadísima situación de base reguladora que hemos comentado y, lo más relevante, sin lugar a dudas, los nuevos mecanismos de cotización. Por mi parte, nada más. Reitero mi agradecimiento a PIMEC por esta nueva muestra de confianza y espero que pues, en este lunes tan poco laboral ordinario, en una semana de mucho festivo y de mucha, pues lógicamente, posible inactividad, pues estén ustedes conectados en esta sesión de webinario y espero que haya resultado de su interés y que haya merecido la pena esta conexión. Muy buenas tardes y a continuación pues creo que el señor Ginesta es el que tiene la palabra. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por esta explicación concisa, concreta, aclaratoria y además con la celeridad que siempre te lo pedimos, porque además, aunque fuera una reforma que ya veníamos analizando desde hacía mucho tiempo, la verdad es que la concreción y la literatura de cómo se concretó finalmente ha exigido que hubiera celeridad en el análisis. I per tant, doncs, agrair moltíssim a l'Antonio la predisposició que sempre té en poder aportar llum al voltant de les reformes, específicament les que hi ha en matèria de regulació laboral i en aquest cas de pensions, en les que per a aquells que no seguiu habitualment a l'Antonio, dir-vos que és un veritable expert en el sistema de pensions a Espanya, que té editats moltíssims manuals i llibres de referència en l'anàlisi, el detall del sistema de pensions, el sistema de cotització, però també tot el sistema de protecció social a Espanya i, per tant, de fet, manuals de referència que tots aquells que professionalment o d'alguna forma o altra heu d'explicar pensions doncs, són d'obligat ús pràcticament, perquè no hi ha gaires autors que s'especialitzin tant en aquesta qüestió. Bé, tenemos, por lo menos me ha llegado una sola pregunta y es alguien que te pide, Antonio, que aclares un poco más, bueno, que concretes, que no había quedado claro la cotización, lo que habías comentado, como mínimo lo que habías apuntado acerca del tiempo parcial, si lo podías repetir. Sí, en los tiempos parciales hay dos cambios relevantes. Uno, que creo que sí que se habrá intentado explicar, que era el tema de las lagunas de cotización. Hasta ahora, a los tiempos parciales, la integración de lagunas era proporcional a el contrato último que había tenido. Es decir, en un tiempo completo, si tenía 3 años sin cotizar, se le computaban 3 años a base mínima. Si era un tiempo parcial con un contrato del 40%, en lugar de aplicar la base mínima, se aplicaba el 40% de la base mínima. Bueno, pues eso a partir de el 2026 desaparece y se computará como los tiempos completos. Y el segundo cambio es la desaparición de lo que ahora se aplica para ver si una persona a tiempo parcial tiene o no, cuando la pensión exige carencia, la cotización necesaria. Por ejemplo, para poner un ejemplo y que todos nos podamos entender. En la pensión de jubilación se exigen 2 carencias. La general, de 5.475 días, es decir, 15 años, y la específica, de 730 en los últimos 15 años. Eso es a una persona a tiempo completo. A los tiempos parciales, hasta ahora y hasta octubre, se les aplicará el denominado coeficiente global de parcialidad. Una persona que tiene un coeficiente de parcialidad a lo largo de su vida laboral del 50%, en lugar de exigírsele 5.475 días de carencia, se le exige el 50% de 5.475 y en lugar de 730 días, el 50% de 730. Pues bueno, a partir del 1 de octubre, ese coeficiente de parcialidad desaparece. Y cuando tengamos que ver si la persona tiene los 5.475 días de carencia, no tendremos que ver si el trabajador a tiempo parcial ha cotizado 5.475 días. Tendremos que ver si ha estado 5.475 días en alta. Es decir, que haya tenido contratos cuya duración haya llegado a ese periodo de días. Se sustituye el concepto día cotizado
por día en alta. Por tanto, llegando al extremo, una persona que hubiera tenido un contrato indefinido a tiempo parcial de 15 años con 2 horas de trabajo al mes, días cotizados pues tendrá bien pocos, pero días para la jubilación acreditarían los 15 años que ha estado contratado y en alta en la Seguridad Social, aunque solo cada mes la empresa haya cotizado por él mismo las 2 horas que ha trabajado y que ha cotizado. Por tanto, es sustituir el término cotización por día en alta. No computa los días cotizados, se sustituye por el periodo de alta y, por tanto, la duración del contrato que se haya comunicado por el movimiento de alta y baja a la tesorería. Gracias, Antonio. Una otra pregunta es si en el cálculo del tiempo cotizado del periodo de servicio militar obligatorio, si computa a efectos del tiempo para la jubilación o no se considera. Bien, el servicio militar está pendiente de desarrollo legal. La celebra fecha desde el 2 de agosto del 2011. Las sucesivas leyes de presupuesto lo han ido aplazando y, por tanto, está pendiente, pero, lógicamente, como se suele decir, la calle del después lleva a la plaza de nunca jamás. Y aquí pues parece que la regulación del tiempo parcial, pues la regulación del servicio militar vaya a la plaza de nunca jamás. Es decir, concretando a la consulta que se ha planteado. El servicio militar para el periodo de carencia mínimo no computa para la jubilación anticipada y computa para la jubilación parcial como máximo en 1 año. Por tanto, aportando la justificación correspondiente, para la jubilación parcial, que son 33 años, sirve como 1 año, para la jubilación anticipada involuntaria, que son 33 años, sirve como 1 año, y para la jubilación anticipada voluntaria, que computa un requisito de carencia de 35 años, también computa como 1 año. Lo mismo se equiparó a las mujeres que hicieron el servicio social obligatorio o a los hombres que hicieron la prestación social sustitutoria. Gràcies, Antonio. Una altra pregunta és que si un alumne o un estudiant que fa pràctiques de certificat de professionalitat, si hauria de cotitzar. Són pràctiques que duren entre unes 80 i 160 hores aproximadament. Bien, en principio habrá que ver si hay desarrollo reglamentario, porque el texto del Real Decreto Ley evidentemente está pendiente también la publicación tras el hipotético acuerdo del Estatuto del Becario, que es donde realmente se tenía que haber producido esta regulación, y lo que sí que se anuncia es una regulación para la práctica universitaria y la de formación profesional. Por tanto, yo creo que el certificado de profesionalidad quedaría fuera de lo que este Real Decreto Ley establece, porque no estamos ante estudios de formación profesional en los extremos que parece referirse la norma. Sí, quizá ahí, Antonio, está la duda acerca de si cogemos el concepto amplio de formación profesional con todos los subsistemas o no, o si nos ceñimos a esa parte más regulada y a la que parece que la norma se refiere. Bueno, lógicamente la norma habla de estudios universitarios y de formación profesional. El certificado de profesionalidad es una fórmula, pero no es una formación reglada en los términos de la formación profesional. De todas formas, me imagino que de esto habrá desarrollo reglamentario y el Estatuto del Becario pues abrirá esperemos, alguna claridad sobre la posible interpretación si el certificado de profesionalidad lo entendemos como un subsistema dentro de la formación profesional como concepto más amplio. Una nueva pregunta acerca del tiempo parcial. La pregunta es si a partir de octubre se equipara el tiempo parcial a completo para el cómputo de los periodos cotizados como los que se calculará la jubilación. ¿Quiere decir que una persona a tiempo parcial puede solicitar la jubilación parcial a partir de ese momento aunque no haya estado trabajando a tiempo completo? No, porque para ser jubilado parcial es condición y requisito trabajar a tiempo completo.
Una cosa es que para prestaciones nos computen el periodo en alta y otra cosa es que no tengamos la condición de trabajador a tiempo completo. No es lo mismo la gimnasia y la magnesia, ¿eh? Por tanto, en mi opinión, no se ha modificado ese requisito. Otra cosa es que el periodo de carencia no son días cotizados, sino son días en alta. Bien, otra pregunta es si la base reguladora de la pensión de jubilación para 2026 puede ser el cálculo de 25 años o 25 más 2 meses. ¿Se puede solicitar de entrada el cálculo de 27 años? No está previsto en la norma lo que está previsto, porque los 27 años no entran en vigor hasta el 2037. Por tanto, lo que no ha entrado en vigor sí que es verdad que con la Ley 27/2011 lo que estableció en su momento, una de las disposiciones transitorias de la norma sí que permitía acabar ya con un cálculo final, pero esta norma no permite esa circunstancia. La opción que no será necesaria formalizar, sino lo hará de oficio la entidad gestora, será calcular con 25, con 25,2, 25 y 25,4, así que hasta que lleguemos a los 25 versus 27, pero eso no se produce hasta el año 2037. Muy bien, doncs sembla que no hi ha més preguntes. La veritat que, Antonio, agrair-te una vegada més la teva explicació i la teva manera també pedagògica d'explicar una qüestió sempre complexa. Dir que des de PIMEC fem una valoració responsable d'aquesta reforma de les pensions. I dic que fem una valoració responsable perquè també som conscients que és una reforma que s'hauria d'haver adoptat fa anys i s'hauria d'haver adoptat fa anys perquè, per exemple, una qüestió que la vam plantejar la setmana passada amb una trobada amb el ministre a Terrassa el divendres passat al matí, una de les qüestions que li vam plantejar és que finalment aquesta separació de fons del sistema, de la part recaptatòria del sistema, que s'ha acabat materialitzant ara fins al punt de constituir un fons de reserva específic de la vessant contributiva del sistema de pensions, si s'hagués adoptat abans no hauríem arribat a la situació de tensió que tenim ara. Sí que és cert que la tensió sobre els sistemes de pensions és una realitat a tota Europa, a tots els països del món, l'increment de l'esperança de vida, l'increment de les pensions mitjanes, la consolidació de drets fa que els sistemes cada vegada tinguin més dificultats. Però també és cert que els prop de 600.000 milions d'euros que ha costat la no separació de fons de fons i d'ingressos del sistema, col·locant despesa de prestació no contributiva, per tant, de la gent que no ha aportat, de la gent que no ha cotitzat al sistema, alhora amb els que sí que havien aportat, ara fa que hi hagi una major pressió sobre la vessant contributiva que si s'hagués adoptat abans probablement no l'haguéssim assumit. Però també és cert que calia prendre la mesura, calia prendre la decisió perquè per nosaltres, pels empresaris, per les empreses, és molt important què passa quan un treballador deixa de tenir feina, deixa de tenir treball i passa a haver de viure del sistema, d'aquest sistema col·lectiu, d'aquest sistema de protecció social, d'aquest sistema de pensions de repartiment del que ens havíem dotat. I, per tant, era important adoptar una reforma que ens garantís que els treballadors, quan ja no tenen feina, doncs, lògicament, hi haurà un sistema que donarà resposta i que hi donarà cobertura. I, per tant, absolutament necessària, i també vam agrair al ministre que hagi estat una reforma que s'ha adoptat en pau als carrers, a diferència del que passa en altres països en què no hi ha hagut aquesta pau. També és cert que és una reforma que millora pensions, millora prestacions i incrementa el sostre de despesa màxim que es pot fer en pensions, que en aquests moments està per sobre del 12%, però que podrà arribar fins al 15% de sostre màxim de despesa, millorant les pensions. Lògicament, millorant les pensions, especialment les mínimes, també era un escenari propici perquè les organitzacions sindicals hi donguessin suport, com finalment ha succeït. Però també és veritat que aquesta reforma de les pensions, per tant,
ataca directament la vessant dels ingressos, com molt bé explicava el professor Benavides, la vessant dels ingressos incrementant les cotitzacions tant d'empreses com de treballadors. Per tant, també sabem, perquè és una dada objectiva, que quan s'incrementen els costos laborals, quan s'incrementen les cotitzacions a la Seguretat Social, això és sinònim de reducció de llocs de treball o menor creació de llocs de treball. Per tant, sabem que ens costarà llocs de treball aquesta reforma del sistema de pensions. Hi ha diferents estimacions al voltant del nombre de llocs de treball que costarà. L'AIREF feia una estimació la setmana passada de prop de 40.000 llocs de treball en 10 anys de cost que pot tenir. En tot cas, sí que sabem que no en crearà, però també sabem que el resultat d'aquesta reforma i els èxits o no èxits que tingui aquesta reforma dependrà dels escenaris que s'han dibuixat, i per això diem que és una reforma tan ambiciosa com optimista. És ambiciosa perquè estableix uns mecanismes automàtics, uns automatismes en l'increment del sostre de l'increment dels ingressos. Ho explicava el professor Benavides, que quan el sostre de despesa superi el 15% o bé quan el nivell d'ingressos generats per aquesta reforma, que pot arribar a ser de l'1,7 del PIB, doncs quedi per sota dels previstos, automàticament s'incrementarà el mecanisme d'equitat intergeneracional a l'any següent, un cop passat 3 anys, si no hi ha acord polític per revisar el sistema de pensions. El que també sabem és que, en funció de les circumstàncies dels propers anys, aquest escenari optimista sobre el que està plantejat sobre un escenari de creixement, d'estabilitat, d'increment del nombre de persones que s'incorporen al mercat de treball, doncs aquest escenari optimista, i en funció de les circumstàncies, pot fer variar una mica la realitat del context. De fet, segurament d'aquí 5 anys haurem de tornar a revisar, perquè probablement, per sort, l'esperança de vida haurà canviat, per sort la pensió mitjana haurà canviat, i per tant hi haurà revisió del sistema. De fet, no és una excepció que hi hagin automatismes i mecanismes de revisió automàtica tant del càlcul de la pensió com també de l'edat de jubilació, perquè hi ha diferents països que, en funció de com evoluciona, com progressa l'esperança de vida i els ingressos del sistema, també van ponderant amb els drets i amb l'edat d'accés a la pensió de jubilació que tenen les persones. També és veritat que, a diferència d'altres països que s'ha atacat una mica més el nivell de la despesa o de les prestacions, com és el cas de França, que s'ha anat per la via d'empitjorar l'edat d'accés a la pensió de jubilació, també és veritat que Espanya aquests deures ja els havia fet, ja els va fer el 2013, i que també és veritat, o com a mínim amb dades del Ministeri així ho corroboren, que teníem una mica més de marge amb el nivell del cost, perquè estem per sota del cost laboral per hora en cotitzacions a la Seguretat Social, a diferència d'altres països, i també en els costos laborals a mitjana de la Unió Europea. I això feia que Espanya pogués atacar una mica més la vessant dels ingressos del sistema, ja sigui per cotitzacions o per increment de les cotitzacions addicionals, amb el mecanisme de solidaritat, amb el mecanisme d'equitat intergeneracional i també amb el Destope. Sí que és veritat que, com li van dir al ministre, aquesta reforma tindrà èxit si podem millorar substancialment la taxa de participació de les persones en el mercat de treball. No hi ha cap sistema de pensions que aguanti amb una taxa d'atur rondant el 13%. No hi ha cap sistema de pensions que pugui aguantar amb 3 milions de persones que no treballen. No hi ha cap sistema de pensions que aguanti amb el nivell de subocupació que tenim. Dit d'altra forma, o seguim incorporant persones al mercat de treball o no hi haurà cap sistema de pensions que pugui aguantar-se. I, per tant, aquí també dir que podem ser capaços d'assumir aquest increment de costos, probablement si som capaços d'incrementar els costos, com també si som capaços de millorar les taxes de productivitat. En els escenaris de productivitat que dibuixava el ministre la setmana passada, veiem que hi havia un equilibri de la productivitat, i nosaltres el que dèiem és que volíem que s'incrementés aquesta productivitat, perquè igual que estem amb taxes d'atur
a la cua, a l'absoluta cua, no només d'Europa i de la zona euro, on acumulem el 28% d'atur, sinó que, a més, estem a la cua de l'OCDE, amb dades comparades d'atur. No només això, sinó que en productivitat també seguim estant amb dades molt per sota de les previstes. No només demanem això, sinó que, com bé apuntava el professor Benavides respecte a les baixes, li vam recordar al ministre la necessitat d'enfortir la col·laboració público-privada amb la gestió de les baixes laborals, no només amb el canvi que s'ha fet, important canvi, de treure aquest anacronisme de la comunicació de baixa via el paperet del comunicat de baixa del treballador cap a l'empresa, i amb aquest mecanisme d'automatització de la comunicació, que era un repte pendent que tenia el sistema, sinó que també li vam demanar que millorés la col·laboració amb les mútues col·laboradores, que millorés la capacitat de participació de les mútues col·laboradores en la gestió de les altes i també en tots aquells mecanismes de proves, de diagnòstic i també de tractament de determinades patologies que el sistema, que l'atenció en el sistema públic en el sistema públic sanitari no és capaç d'assumir i que endarrereixen moltíssim, ja sigui via la definició de protocols com també la de les altes i la de les intervencions al període de durada de les baixes. I li vam plantejar aquesta necessitat de seguir col·laborant, seguir millorant i, de fet, aquesta participació més intensiva de les mútues, perquè, com deia el professor Benavides, l'escenari en el que pensem que ens trobarem després d'aquesta modificació és que, en comptes d'endavant, hem anat una mica endarrere i que aquesta reforma pot incrementar una vegada més les taxes d'absentisme en matèria d'incapacitat temporal. I també sabem que la incapacitat temporal, les baixes, la gestió de les baixes és un cost importantíssim del sistema, però també, i ho sabem, no només pel cost que té pel sistema, sinó que és un cost important amb millora de la productivitat i de la competitivitat de les nostres empreses. També li vam demanar al ministre que, ja que s'havia fet una millora tècnica, aquesta concreció tècnica amb referència el que ha explicat el professor Benavides de la cotització dels autònoms, del nou sistema de cotització dels autònoms, que també tingués en compte la demanda de PIMEC respecte a la no dualitat de la cotització en els autònoms societaris respecte al salari i els ingressos o els beneficis de les mercantils en els que puguin participar per no generar aquesta situació de desigualtat respecte als socis no treballadors de mercantils. I això també li vam demanar. I també, malgrat ja s'ha fet, li vam demanar que, si es pot ponderar encara més l'aplicació d'aquest destope de les bases màximes de cotització, o es pot ponderar aquest mecanisme de solidaritat, serà benvingut per part de les empreses. Deia el professor Benavides que, fent una estimació de gent que quedava afectada especialment per aquest increment de la cotització amb la quota de solidaritat i amb el destope, quina quantitat de gent quedava afectada. Nosaltres hem fet dos càlculs. Antonio, hemos ido también a los datos de la agencia tributaria para ver qué medianas y qué deciles quedan por debajo o por encima de la base màxima. A nosaltres ens surt, agafant dades del darrer any de l'agència tributària, ens estimem un 7% de persones afectades a nivell estatal i un 8,55, un 8,5% a Catalunya, per allò que els salaris mitjans a Catalunya són una mica més alts que els del conjunt de l'Estat. Això voldria dir, si tenim en compte les persones que cotitzen en el règim general, voldria dir aproximadament un 1,1 milions de persones a nivell del conjunt de l'Estat i 253.000 persones a Catalunya. Però si fem una mitjana del comportament dels salaris els últims 10 anys, d'acord amb les estadístiques de costos laborals de l'INE, agafant el periple de 10 anys del 2009 al 2019, el percentatge puja una mica més de persones que han estat en aquest període de temps per sobre, i això podria dir que podríem estar més a prop del 10% en el cas de Catalunya, cosa que afectaria a 350.000 persones. Un gruix important de persones que aportaran més diners, que pensem que trenca una mica aquest equilibri entre el mecanisme d'equitat, solidaritat i justícia del sistema de pensions que hauria de tenir el sistema de pensions, i per això seguirem demanant que es millori aquesta incorporació de les persones al mercat de treball, que segueixi ponderant a la mesura del que es pugui aquestes cotitzacions, però sobretot que
s'acompanyi les persones cap al mercat de treball i que la taxa de participació laboral sigui cada vegada millor, perquè és l'única cosa que realment ens farà sortir de la problemàtica que tenim amb els sistemes de pensions. En tot cas, agrair a la vicepresidenta Gumbert la presentació que han fet d'aquesta jornada i que ens ha acompanyat també, el José María Puente, que està per aquí també, el president també de la Comissió Laboral, i sobretot Antonio, que hayas participado tan diligentemente como siempre en esta sesión, i sobretot agrair-vos a totes i a tots la vostra participació i aquesta capacitat de que PIMEC segueixi fent de PIMEC, fent preguntes, fent aportacions, donant idees per aquell tràmit que vindrà a partir d'ara. Com sabeu, aquesta reforma del sistema de pensions va passar el tràmit de convalidació amb la tramitació com a projecte de llei en el Congrés dels Diputats, i PIMEC farà de PIMEC enviant un seguit de mesures, de propostes, per intentar aproximar-la una mica més a aquelles necessitats i aquelles inquietuds que us hem expressat. Per tant, doncs, fins aquí aquesta jornada i fins aquí la participació de PIMEC en aquesta qüestió, i per descomptat quedem a la vostra disposició per totes aquelles qüestions i aquelles inquietuds que ens vulgueu traslladar.